Jueves 24 de julio, amigas, amigos, muy buenas noches y bienvenidos a otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 5, también como siempre a través de todas las plataformas de streaming y también a través de Antel TV. Aquí estamos compartiendo otra jornada más. Últimos días del séptimo mes del año, se nos viene agosto, un mes importante, por supuesto para la patria, porque tenemos la conmemoración de un nuevo aniversario, que no es un aniversario más, son los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, este próximo 25 de agosto. Siempre agosto es un mes bastante largo, pero también los uruguayos disfrutan a su manera, ¿no? Con la noche de la nostalgia se vienen muchas cosas el mes próximo. Pero hoy vamos a comenzar hablando de cuestiones políticas y que tienen que ver con el debate político que se está dando a nivel parlamentario. Sobre dos ejes centrales que vamos a estar hablando con el diputado Federico Preve, el doctor Federico Preve, que nos está acompañando, diputado por el departamento de Canelones, pero que está trabajando, por sobre todas las cosas, y está aquí en Salto recorriendo, para hablar sobre este proyecto de ley y la discusión que estamos teniendo a nivel de comisiones de la eutanasia. Un tema, diputado, y muchas gracias por estar, buenas noches, que sabemos que es bastante delicado, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué tarda tanto el sistema político uruguayo en debatir algo que al fin y al cabo termina siendo decisión de cada individuo, de cada persona, porque además este proyecto de ley contempla justamente las condiciones o la situación de esa persona que toma la decisión de decir, bueno, yo no quiero seguir viviendo, no quiero seguir sufriendo. Bien, es un tema muy delicado, como decís tú, porque primero es un tema de mucha sensibilidad, es un tema profundamente humano y que de alguna forma nos pone arriba de la mesa el fin de la vida y es una cuestión difícil de conversar, no es una cuestión como placentera y que también nos evoca situaciones con amigos o con familia que hemos estado en situaciones delicadas. Pero como bien decís tú, el Uruguay ya tiene 6-7 años de discusión pública sobre esto, desde que Fernando Sureda, una persona que fue contadora de la AUF y que tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica que lo fue llevando a la inmovilidad, planteó el tema del debate público. Lleva 5 años de discusión parlamentaria, desde que Ope Pasqué, con Ciudadanos en el Partido Colorado y en conjunto con el Frente Amplio, propusieron un proyecto de ley que tuvo media sanción, pero que después naufragó y no se terminó votando. Por lo tanto, podemos decir que desde el punto de vista del debate público ha habido muchos debates televisivos, muchos debates en teatros, en la sociedad civil. Es un tema que ha madurado. En ese sentido creo que como es un tema que trata de la vida, el final de la vida, de situaciones bien embromadas, de diferentes tipos de creencias, incluso transversaliza a los partidos políticos, eso no es un tema partidario, es un tema también de laicidad y de convivencia entre diferentes creencias públicas. Yo creo que está bien que haya transitado este proceso de maduración pública, pero también creo que está bien que una vez por todas votemos, digamos, ¿no? Votemos en diputados y votemos en el Senado, porque digamos, se precisa una síntesis, ¿no? No todo es discusión, no todo es diálogo, no todo es exponer ideas. Y en ese sentido creo que hemos llegado a un proyecto de ley que es serio, que está maduro y que tiene como 3 patas bien fuertes. Una es que consagra un derecho humano, el derecho humano a poder morir con dignidad, que dentro de lo que es la consagración de ese derecho humano está el eje central de la autonomía, de la decisión, de la libertad, de la decisión de la persona, de poner arriba de la mesa su propio concepto de dignidad en el final de la vida y su propio concepto de cómo quiere cerrar ese final de vida dentro de otras 2 patas que son una definición clara, que tiene que haber una enfermedad, que esa enfermedad tiene que ser incurable, irreversible. Claro, no es que cualquier persona no es cualquier persona que puede que solicitar morir con dignidad y digamos la muerte médicamente asistida. Tiene que tener definiciones claras, una enfermedad incurable, irreversible, que esté causando un sufrimiento insoportable. Por lo tanto, hay 2 condiciones ahí. Hay una condición que tiene que ver con que la ciencia médica ya no puede ofrecerle curación, y esa enfermedad está llevándole a una situación de deterioro de su calidad de vida según su concepción, que lleva a la indignidad, por decirlo de alguna forma, y que esté causando un sufrimiento insoportable. O sea, que la persona libremente decida esto
para mí no es vida, no quiero esta tortura y quiero que se me ayude a bien morir. Esa condición tiene que tener además un sistema de garantías, ¿no? Una opinión profesional que certifique estas condiciones y que certifique el sufrimiento insoportable y la irreversibilidad de esta enfermedad que está en etapa avanzada o terminal. Una segunda opinión independiente y eventualmente si hay diferencias o algo, una junta médica, entonces un sistema de garantías, ¿no? Una definición clara que ampare el derecho a la libertad y un sistema de garantías. Eso es lo que brinda esta ley, digamos, una ley que regula la muerte digna. Esto para mucha gente puede parecer contrario a su religión, a sus creencias o a su forma de ver la vida, y está bien, porque esto no impone nada. Da el derecho a quienes sí quieren ampararse y quieren hacer uso de esto en determinadas circunstancias, a poder decir, bueno, para mí esto ya no es vida, quiero, sentarme en mi casa con mi familia y, bueno, tomarme una última copa y fallecer dignamente, porque no quiero que me cambien los pañales a diario, no puedo, se me ponga un... Vivir en un estado de dependencia muchas sí, veces o de otra dependencia persona, total, o lo que cada uno considere, siempre que se den las condiciones de la enfermedad, del sufrimiento y un sistema de garantías que ampare este derecho. Yo creo que para el Uruguay es dar más libertad y para el Uruguay también es volver a posicionarse en materia de derechos como un país de avanzada. Ahora, como médico, ¿qué pasa? Porque hablamos de una muerte digna. ¿Cómo sería esa muerte digna? ¿Sería asistida por un profesional? Como médico, varias cosas. Primero, los médicos que no crean que esto sea una acción de empatía, una acción de compasión, pueden ampararse en la objeción de conciencia y no practicarlo. Como ya ocurrió, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo. Igual yo creo que esto es más simple, ¿no? Porque no estamos decidiendo sobre nada más que sobre la vida de alguien que no se debate entre vida o muerte, sino entre muerte digna o muerte con sufrimiento. Pero bueno, la objeción de conciencia existe, se puede amparar, está el derecho del profesional a negarse. Como médico, yo personalmente creo que es un acto de empatía, de extrema empatía, donde yo me tengo que liberar de mis mochilas de creencias y aceptar el pensamiento y la libertad y la autonomía y el principio bioético de la autonomía de la otra persona. Y desde el punto de vista más práctico, que creo que la pregunta venía por ahí, bueno, eso requiere de que la ley se vote, de que se reglamente y de protocolos, como hay en muchos países, como Países Bajos y Bélgica o Luxemburgo. Puede ser las personas que pueden tragar a través de un comprimido, puede ser a través de una inyección. Lo que sí estipula la ley es que el sistema de salud tiene que brindar los servicios de cuidados al final de la vida, dentro de esto los cuidados paliativos y la eutanasia, y que esto se va a hacer cuando y dónde la persona lo decida, o sea, la persona que está sufriendo, la persona que está con una enfermedad. Por lo tanto, lo que se ha visto en muchos lugares del mundo es la mayoría de los casos, los primeros años se da dentro de los hospitales por un tema de seguridad, porque las personas así lo solicitan, pero después con el correr de los años y que la gente va como viendo cómo es el panorama, la mayoría de las veces, hoy por ejemplo más del 90% de las situaciones en Países Bajos es en la casa de la gente. Y bueno, y fallecer en la casa de la forma más digna posible. Hay una sedación, un analgésico y bueno... Claro, eso iba, digo, hoy es químicamente posible morir sin dolor, más allá del dolor que provoca la propia enfermedad. Sí. Lo que pasa es que esto es un comprimido o una inyección que es letal, ¿no? Digamos, además de causar una sedación, analgesia total, causa la muerte, que es lo que tiende a regular, a legalizar. Lo que sucede hoy es la sedación paliativa o es el suero, lo que antiguamente se llamaba el cóctel. Ese suero hoy, la sedación paliativa es distinto, ¿no? Es lo que antiguamente se llamaba eutanasia pasiva, que lo que es que se busca salir de ambiente o se busca la analgesia y se va aumentando de dosis y sabiendo que el efecto secundario de una dosis muy alta, buscando un efecto de sacar de ambiente o analgesia, se puede acelerar ese proceso de fin de vida. Es distinto. El objetivo buscado es
la depresión de la conciencia, la sacada de ambiente o la analgesia total. Acá es el objetivo es que la persona fallezca, ¿no? O sea, ya decidió, está sufriendo, le quiere poner punto final, hasta acá llego, esta vida es una tortura, y ahí es que se da o este comprimido o esta inyección letal bajo siempre la decisión libre de la persona. Acá el médico, digamos, lo único que certifica es que hay una enfermedad incurable y irreversible, que sea libre y autónoma esa decisión, y dónde y cuándo la persona lo haga con el marco de garantías que estipula la ley. ¿Esto no contempla a aquellas personas que no están en uso de sus facultades? No. Como por ejemplo alguien que queda en un estado vegetativo, en un coma, que no pueden decidir o manifestar por cuenta propia quieren terminarlo. Esto no contempla a las personas que no están lúcidas o psíquicamente aptas. Esto es para mayores de edad, o sea, los menores de edad tampoco, es para los mayores de 18 años. ¿En ningún caso un tercero puede tomar la decisión? En ningún caso. Bien, Ningún caso. Es buena esa aclaración. Es solamente la voluntad de la persona. Lo que sí está, la voluntad anticipada es en otras circunstancias de que no se avance en medidas terapéuticas y demás. Eso, hasta al día de hoy, digamos, se puede dejar la voluntad anticipada, pero para acá tiene que estar la persona lúcida. Bien, el senador Bordaberry propuso una serie de modificaciones o consideraciones en realidad de lo que se está debatiendo. Sí, con Pedro Bordaberry conversamos en febrero, nos reunimos en marzo y nos volvimos a reunir hace una semana, 2 semanas. La propuesta de Pedro es una modificación del Código Penal en lo que tiene que ver con el homicidio piadoso. Básicamente, para hacer sencillo el razonamiento, para que se entienda, la propuesta de Bordaberry es una propuesta que exime de pena, o sea, despenaliza, pero mantiene el delito. O sea que yo, como médico, si practico la eutanasia, puedo no ir a cárcel, pero voy a seguir siendo un homicida. ¿Ah? O sea, se mantiene el delito, pero se exime la pena. Lo que nosotros proponemos es que si estamos amparando un derecho humano, la pena debería ser eximida. Que si se regula este derecho, el médico no puede cometer un delito, o sea, no está cometiendo un delito, está generando una acción médica para ayudar a morir con dignidad, o sea, no es un homicida, no es un asesino. Más allá de que se exima la pena y se despenalice, no se considera homicida. Fíjate que, paradójicamente, si se aprobase el proyecto de Bordaberry, se podría regular la muerte digna, pero los médicos no irían a cárcel, pero podrían ser homicidas seriales. Y eso, ningún médico quiere ser catalogado como homicida, como asesino. Entonces, lo que nosotros decimos es el delito no debe existir. O sea, si se regula y se cumple con las definiciones y con las garantías que impone la ley, el médico no comete un delito, comete una acción de ayudar a bien morir. Y claramente esa es la diferencia. Son muchas, ¿no? O sea, para llegar a esa etapa hay que pasar por un proceso. Exacto. Donde, bueno, hay varios médicos que están evaluándose. Entonces, lo que nosotros decimos es, no es un delito, o sea, no debería ser un delito, tenemos que decidirlo en la Cámara, ¿no? Hay que votarlo. Porque si no, como profesional, por más que no tenga pena, yo no voy a querer ser un homicida, digamos. Por más que esté ayudando a alguien a morir, no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros pensamos que nuestra propuesta es más integral, ampara el derecho humano, despenaliza y además no se comete delito. Y esa es la diferencia que tenemos con Pedro Bordaberry. Lo hemos conversado en muy buenos términos. Pero bueno, no llegamos a un acuerdo y vamos a ver cómo terminamos votando el 5 de agosto en diputados y luego en el Senado. Porque todavía está en comisión, ¿no? En comisión ya lo votamos. Ah, ya lo votó. En comisión ya lo votamos. Así que ahora va a plenario. La semana pasada y el martes 5, si no mal no recuerdo, el martes 5 de agosto lo votamos en el plenario de diputados. Por lo tanto, la discusión podría pasar más que nada por allí, por el tema de esos ajustes, porque parece ser que en los distintos partidos hay voces contrarias, pero en su Bueno, una de las mayoría... cosas que quisimos hacer y lo logramos cuando presentamos el proyecto era que esto no se partidice. Entonces juntamos firmas de Partido Nacional, de Partido Independiente, de Partido Colorado y del Frente Amplio y lo presentamos con firma de los 4 partidos justamente para transversalizar un poco el espectro político, sabiendo que Identidad Soberana y Cabildo Abierto están en contra por diferentes motivos, pero bueno, hay una amplia base política.
la mayoría del Frente Amplio, yo creo que la mayoría del Partido Colorado va a acompañar y una minoría del Partido Nacional y el legislador del Partido Independiente. Por lo tanto, digamos, esto de que no es un proyecto partidario creo que va a estar consagrado en la votación y es lo que esperamos. Te pedimos que te quedes unos minutos más, ¿puede ser? Sí, cómo no. Hacemos una pausa muy breve y a la vuelta vamos a hablar de otro proyecto de ley que está manejando el diputado, que es sobre algo que ya lo hemos discutido y hablado aquí en el programa en reiteradas ocasiones, los deudores uruguayos. Somos muchos, casi 2 millones, y se está buscando alguna solución. Enseguida volvemos. Con el paso del tiempo, moverse puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con tecnología Aminolock secuencial. Se absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Porque moverse también es una forma de cuidarse. Este invierno no pares, porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor, Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. Nueva Chevrolet S10, brutalmente renovada. 208 HP de potencia, pantalla táctil de 11 pulgadas, OnStar, conectividad y seguridad, caja automática de 8 velocidades, hasta 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Comodidad, seguridad, fuerza y tecnología en una sola camioneta. Reserva la tuya en Chevrolet Salto, concesionario y taller oficial. Te esperamos en Avenida Valle 2210 o comunicate al 4733-5598. Visítanos en nuestra web www.wexter.com.uy y seguinos en las redes sociales. Chevrolet Salto. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado. Re firme. Re gluten free. Y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia.
Continuamos en esta noche de jueves con la visita del diputado Federico Preve que nos está acompañando. Decíamos antes de ir a la pausa, hablábamos del proyecto de ley de eutanasia, pero también hay otro que el Frente Amplio lo está manejando como fuerza política, como bancada, y es justamente contemplar la situación de los deudores uruguayos. Yo hablaba telefónicamente con el diputado hace una semana y media, y él me decía que los datos del Banco Central son hasta preocupantes, ¿no? 2 millones de uruguayos aproximadamente tienen algún tipo de deuda, que puede ser una deuda de todavía no pagué la tarjeta de crédito, tengo un crédito en andamiento, pero también hay 700.000 uruguayos de esos 2 millones que ya tienen algunas complicaciones para pagar y un número también bastante importante que está en categoría 5 como deudor incobrable. En su momento, recordamos, Cabildo Abierto tuvo una campaña bastante fuerte, trató por la vía parlamentaria de buscar alguna solución para esos uruguayos, no lo consiguió, luego hizo una campaña para recolectar firmas a través de un plebiscito, tampoco alcanzó las firmas necesarias, pero Frente Amplio lo vuelve a poner en el debate político y ahora contemplando algunas cosas más. ¿Es así, diputado? Es así. Volvimos a presentar, volvimos porque en la legislatura pasada hubo algunas iniciativas, 2 o 3 del Frente Amplio, una del Partido Nacional y otra de Cabildo Abierto, vinculado con los uruguayos deudores. Como bien tú mencionabas, hay 2 millones de uruguayos que, según el Banco Central, tienen algún tipo de deuda. Si pensamos que somos 3 millones casi y medio. Población adulta, total. Si pensamos que somos 3 millones y medio y le sacamos los menores de 18 años, diríamos que hay alguna persona en todas las familias del Uruguay que alguna deuda tiene. Obviamente que no estamos hablando de este tipo de deudas, pero 1/3 de estos deudores, 700.000, tienen deudas con dificultad de pago. Casi que, como mencionabas tú, en una categoría donde no se puede hacer frente a los pagos de una forma de tener un horizonte donde se pueda liquidar esa deuda y pagar definitivamente. Por lo tanto, son deudas de difícil pago o como catalogadas como incobrables, o depende ahí cómo se lo pueda catalogar. Pero además, si analizamos minuciosamente esa información, vemos que la enorme mayoría de los uruguayos que tienen de estos 700.000 dificultad en el pago son personas de recursos bajos o muy bajos. Son trabajadores que cobran menos de 50.000 pesos por mes o son pensionistas o jubilados que cobran menos de 30.000 pesos por mes. O sea que sus ingresos son realmente de los deciles o quintiles más bajos de la población. Por lo tanto, las deudas de más difícil pago son de las personas más pobres, por ponerlo de forma sencilla. Entonces es una preocupación, claramente, porque ahí hay un efecto, digamos, bola de nieve, un efecto donde no puedo pagar, el interés hace que la deuda me aumente, no puedo pagar, el interés hace que la deuda me aumente, y eso cada vez es peor. Es como un crecimiento exponencial. Entonces nunca voy a poder pagar esa deuda. Eso preocupa y es la situación real. Tal es la situación que, bueno, que Manini Ríos y Cabildo Abierto intentaron juntar firmas y no llegaron, pero juntaron bastantes firmas para hacer un cambio en la Constitución vinculado con esto. Nosotros no acompañamos, es verdad, pero también es verdad que no acompañamos más por una cuestión de formas que de fondo. No porque no nos preocupe el tema, nos preocupa, de hecho estamos presentando este proyecto de ley, sino porque no creemos que esto se tenga que hacer a través de cambios en la Constitución, porque los cambios en la Constitución, como todo el mundo sabe, son cambios muy rígidos que después se requieren otro tipo de iniciativas. Bueno, de hecho ahora no se pudo, digamos, o sea, tan rígidos son que ahora no se pudo cambiar la Constitución. Entonces pensamos que esto, que viene de una ley del 2012, última modificación del 2012, se puede modificar con otra ley. Entonces tenemos que los representantes nacionales ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas o 3 cosas, como proponemos nosotros, para que estas deudas puedan pagarse. Entonces, básicamente la bancada de Frente Amplio, a iniciativa de la bancada del MPP, pero es un proyecto de todo el Frente Amplio, proponemos un proyecto de ley que conversamos incluso con Cabildo, tenemos algunos matices, pero vamos a ponernos de acuerdo. Además, hay un proyecto de la senadora Aciaín, de la legislatura pasada, que también tiene mucho que ver con esto, con 3 ejes principales. El principal eje es el de los intereses, el de bajar las tasas de interés, por lo tanto el de bajar los incrementos si la gente se atrasa con las deudas, y en ponerle precisión al interés, porque a veces los intereses se hacen sobre el total del deudado y no sobre la cuota, y eso genera obviamente impacto mayor en lo que después se va a deudar. Entonces bajar las tasas de interés es uno de los objetivos.
Otro de los objetivos tiene que ver con cómo saldar las deudas. Hoy se requiere ir directamente a un juicio con algunas complejidades. Nosotros ponemos un paso previo, que es en el Ministerio de Economía, poner un mecanismo administrativo, jurídico-administrativo, pero antes de ir a la vía judicial, que pueda, con algunos criterios, generar un efecto mucho menos costoso para la persona, porque además digamos, porque ir a un juicio, abogado, claro, ir a un juicio para tiene su comenzar. costo, ¿no? Además de la deuda tiene su costo. Entonces, poner una vía obligatoriamente antes que la vía judicial para ponernos de acuerdo y eso que sea en una unidad que depende del Ministerio de Economía. Y la tercera pata es aquellas coacciones o aquellos elementos que utilizan, digamos, la mayoría de las empresas de créditos, que son mecanismos bastante embromados, bastante jodidos, como llamadas nocturnas o insistencias o algunos otros mecanismos un poco más agresivos o violentos. Bueno, eliminar ese tipo de posibilidades de que se generen estos tipos de mecanismos para el pago de la deuda. Entonces son tres patas importantes: disminuir los intereses, generar un mecanismo para ajustar la deuda y un mecanismo de control de este tipo de presiones por fuera de lo que son lo razonable. A sabiendas de que somos una sociedad de crédito y ya no más de ahorro, como ocurría en la década del 70, ¿no? Que habitualmente los uruguayos ahorraban para comprar las cosas. Ahora lo primero que hacemos es contraer una deuda, compramos lo que queremos y después lo financiamos y lo vamos pagando. Pero efectivamente ese sistema también está generando que muchas personas de bajos recursos terminen accediendo a créditos con tasas de interés elevadísimas, y algunas incluso fuera del ámbito de regulación del propio Banco Central de Uruguay, ¿no? Sí, todo esto que conversamos es en el ámbito de la formalidad. O sea, préstamos en entidades bancarias, préstamos en entidades de crédito, crediticias. Las crediticias, que algunas tienen incluso formas usureras, que justamente es esa usura excesiva con tasa de interés y con delimitación clara de dónde son los intereses, es lo que se quiere regular y disminuir. Los mecanismos de presión espantosos que hay que tienen muchas de estas cuestiones, pero después, cuando se agota todo esto y la gente no puede pagar estas deudas y sigue endeudada, empieza la vía informal de la obtención de créditos, y eso es un problema que hoy está generando mucha violencia en el país. Tenemos situaciones, ahora no me acuerdo el mecanismo, como se le dice, pero tienen una forma que se le dice específicamente el tipo de préstamo gota a gota. Sí. Es un préstamo semana a semana, cada 48 horas, te presto, después te cobro, te presto, en vías informales, totalmente un mercado negro, digamos, de crediticio, de prestamistas, pero con situaciones de violencia, ¿no? Son situaciones que se dan en muchos barrios, incluso hay fenómenos de prestamistas. Hay un fenómeno de prestamistas muy arraigado, propio de nuestra idiosincrasia, pero también ahora hay fenómenos vinculados con fenómenos migratorios con violencia social, y esto que antes no se veía en Uruguay, ahora se está viendo, y la violencia vinculada con este tipo de préstamos, situaciones con niños, menores, barrios. Entonces, todo este tipo de cosas entra dentro de lo que es el mercado gris y negro del crédito, de las deudas, y se está viendo que está incrementando. Por lo tanto, la solución a todo lo que tiene que ver con la formalidad también intentamos que repercuta en que haya un escenario de informalidad menor. Gente, claro, que vaya. Pero la situación es bastante compleja. Vaya de la situación desesperada. Sabemos que está sin tiempo, pero solamente saber, esto sí todavía no se debatió en comisión, ¿verdad? Esto está en debate en comisión de presupuesto y Hacienda, integrada con Hacienda, se está debatiendo si estos tres capítulos, ¿no? El capítulo de las tasas y la delimitación de los intereses, el capítulo de el ajuste o el reajuste previo a lo judicial de la deuda en una unidad del MEF, y el tema de bloquear aquellos mecanismos violentos
que tienen algunas empresas de crédito. Esos son los 3 capítulos y se está negociando para que haya un acuerdo interpartidario, porque es un problema del Uruguay en general. Nos parecía importante destacarlo porque, bueno, acá muchas personas se han preocupado por este tema, lo han acompañado desde que se ha presentado los distintos proyectos y las distintas ideas, y bueno, saber que a nivel parlamentario, que los representantes están trabajando y abordando el asunto esperando una solución, ¿no? Una respuesta. Alguna solución tenemos que dar porque es un problema social, es un problema económico y es un problema, como lo dijimos al principio, prácticamente de todas las familias, con mayor o menor medida, y tenemos que, como representantes de la gente, darle alguna solución. Muchas gracias por la visita, diputado. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros nos vamos a la última pausa de esta noche y en unos minutos estamos de regreso con más. Nueva Chevrolet S10, brutalmente renovada. 208 HP de potencia, pantalla táctil de 11 pulgadas, OnStar conectividad y seguridad, caja automática de 8 velocidades, hasta 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Comodidad, seguridad, fuerza y tecnología en una sola camioneta. Reserva la tuya en Chevrolet Salto, concesionario y taller oficial. Te esperamos en Avenida Valle 2210 o comunicate al 4733-5598. Visítanos en nuestra web www.wexter.com.uy y seguinos en las redes sociales. Chevrolet Salto. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia. Con el paso del tiempo, moverse puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con tecnología Aminolock secuencial. Se absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Porque moverse también es una forma de cuidarse. Este invierno no pares, porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor, Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado. Re firme. Re gluten free. Y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida.
Estamos ya de regreso, último bloque de esta entrega de Ver para Creer, con la visita del profesor Regino López, edil departamental en representación del Frente Amplio, que nos está acompañando y, por supuesto, quien ocupó hasta hace relativamente poco tiempo la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, pero que ahora, bueno, pasa al rol de legislador. Una etapa distinta en la vida política. Regino, te agradecemos que estés por acá dialogando con nosotros y que ya comenzó con discusiones a nivel parlamentario, ¿no? Porque terminó la Junta, parecía que en el periodo pasado, incluso algunas personas decían, fue relativamente tranquilo el quinquenio, salvo en una discusión que se fue generando hacia el final del periodo, y ahora comenzamos esta etapa ya con la discusión de las cuestiones financieras de la Intendencia de Salto, de la renovación de una línea de crédito con el Banco de la República, previa conferencia de prensa del gobierno departamental, tanto del secretario general como del director de Hacienda, diciendo que se encontraron con deudas que desconocían, pero que a la postre, yo personalmente hablando con Gustavo Chiris, decía, esa información está en la rendición de cuentas que presentamos y que los actuales gobernantes, quienes están en el Ejecutivo Departamental, tenían pleno conocimiento. Buenas noches y gracias por estar. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad pasando a ocupar una nueva responsabilidad, ¿no? Que es la de estar en la Junta Departamental. Nosotros tuvimos en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio en la Junta, después ocupamos otras responsabilidades y bueno, ahora volver a la Junta realmente es un gusto para nosotros porque es un espacio de intercambio político, de construcción. Pero ahora como oposición además, ¿no? Sí, Que también, claro, o sea, cambia mucho la... Cambia, pero en realidad lo importante es pensar que somos una oposición que está dispuesta a construir. O sea, a construir en el sentido de que lo decíamos en la sesión pasada, nosotros venimos con ese ánimo de construir, que no significa estar de acuerdo con todo, pero sí significa, a pesar de las diferencias, de las distancias que podemos tener de ideas, encontrarnos en un espacio democrático para intercambiar. Eso es importantísimo. Inclusive decíamos, a 40 años de la democracia en el Uruguay, encontrarnos en un espacio como la Junta Departamental, poder intercambiar, poder decir lo que pensamos, poder sostener las ideas que tenemos, poder reconocer lo que se hizo bien o lo que no se hizo bien, tener la capacidad para ello y para intercambiar, es algo que tenemos que destacar. Entonces, esa es la línea de trabajo que tenemos nosotros. Y desde ahí pensar en el desarrollo de la oposición durante los 5 años, una oposición que tiene que ser política, en el sentido de una construcción de más Frente Amplio, basándose en todo lo que podamos nosotros desarrollar a nivel político programático. En ese sentido, marcar las diferencias con el gobierno departamental, que las tenemos, que las vamos a seguir teniendo, que son naturales por los lugares que ocupamos ideológicamente, pero que no significa para nada que estemos cerrados al diálogo, a la conversación, al acercamiento y a la búsqueda de salidas. Ese es el camino. Ese camino lo transitamos la última sesión cuando votamos la línea de crédito que la Intendencia planteaba. Que además el desconocimiento de las deudas no era tal, porque en realidad está en la rendición de cuentas, y eso lo decía el exsecretario en su momento, se lo planteó en la sesión, nosotros entendemos que es así. Entonces está plasmado en el documento, por además, supuesto, ¿no? hace a la madurez política que uno tiene que tener cuando da la discusión y cuando hace los acuerdos. Entonces, nosotros teníamos el acuerdo de brindar los votos, los brindamos, estuvieron los votos, salió por unanimidad de la Junta Departamental. Entonces, ¿por qué? Porque lo decíamos, nosotros somos parte del gobierno, en la medida en que cuando uno es parte de la Junta Departamental es parte del gobierno del departamento, no significa que sea parte del partido que se encuentra en el gobierno, eso es esa parte, y es circunstancial. Fuimos nosotros el periodo pasado, hoy es un partido nuevo como es la Coalición Republicana que junta a otros partidos. Pero bueno, el camino nuestro en estos 5 años va a ser el que decíamos, el de asumir la responsabilidad que tenemos de la construcción de una oposición que permita realmente marcar las diferencias, pero también escuchar cuando haya que escuchar, sentarse a dialogar cuando haya que hacer y que no sea un impedimento las diferencias que tengamos hacerlo. Capaz no llegamos a acuerdo ninguno, pero hay que hacerlo y creo que eso es una señal clara de esa construcción política para Salto. ¿Entendés que no había sido necesaria una conferencia de prensa de ese tipo previo a la votación, que justamente fue esa misma noche? Yo creo que no era necesario, sabiendo que el Frente Amplio iba a brindar los votos, sabiendo que ya estaba el acuerdo de poder sacarlo por unanimidad.
Entonces me parece que la conferencia está de más máxime cuando lo que se dijo está plasmado en la rendición de cuentas. Entonces la información estaba. Después cómo uno maneja la información, cómo la utiliza, cómo la estudia o no la estudia la información, eso pasa por quienes la reciben y la atienden. ¿Y después de esa conferencia de prensa en algún momento se evaluó cambiar el voto o dejar de acompañar o eso nunca estuvo en duda? Nosotros teníamos claro que teníamos que apoyar la línea de crédito y eso fue lo que hicimos. Lo que sí enrareció un poco el ambiente fue, por supuesto, que hubiera esa conferencia, pero en realidad no impide que el objetivo que teníamos, que era el de votar y que saliera por unanimidad, se lo hiciera. Eso lo teníamos clarito y así fue como trabajamos. Independientemente del debate que se pudo haber generado, que fue un debate que enriquece siempre el debate, ¿no? Capaz uno no puede estar de acuerdo en algunos casos con algunos términos que se pueden utilizar o no, pero en realidad fue un debate donde se mostraron ideas. Y en esa demostración de ideas creo que también hay un conocimiento de algunos que llegan por primera vez y de otros que vuelven a la Junta Departamental y que tenemos la posibilidad de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, basado en las ideas que representamos. Ahora, tienen la particularidad de esta vez que son oposición, pero son una minoría comparado con lo que ocurre habitualmente en la Junta Departamental, ¿no? Donde tiene 16 representantes el partido de gobierno y 14 la oposición. En este caso, el Frente Amplio tiene menor cantidad de ediles. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el Frente Amplio desde su rol opositor, desde la Junta Departamental, teniendo sí o sí que articular y negociar para alcanzar una mayoría en el caso de proponer algo? Bueno, en realidad, constitucionalmente, cuando el partido que gana el gobierno, el partido que gana la intendencia, en la Junta Departamental tiene, como lo decías vos, los 16 ediles que ya son la mayoría. La mayoría, simple, ¿no? Esa mayoría después hay que construir para lograr otras mayorías que son necesarias de acuerdo a algunas situaciones que requieren mayor cantidad de votos. Nosotros hoy lo que entendemos es que podemos construir, que podemos avanzar, que podemos desarrollar planteos, que tenemos las posibilidades entre los 13 ediles titulares y todo el conjunto de compañeros que están y compañeras en las suplencias, de generar un frente amplio que permita mostrar esa posibilidad de diálogo, de intercambio. Nosotros no nos negamos, no rechazamos, no estamos cerrados al diálogo. No significa que eso tenga que ser una señal continua, sino que el hecho de decir, bueno, los frente amplistas estamos abiertos a buscar las mejores salidas que el departamento requiera, porque en realidad termina siendo eso, ¿no? Uno termina siempre trabajando para mejorar la realidad departamental desde el lugar en el que se encuentra. Nos tocó desde el Ejecutivo, nos toca hoy desde el Legislativo, nos puede tocar desde el Comité de Base de la Fuerza Política, pero ese es el compromiso que tenemos. ¿Qué es lo que podemos aportar? Y podemos aportar desde las comisiones, podemos aportar, y es lo más importante, desde el trabajo con el barrio, con el vecino, con la vecina, llevando esa realidad a la Junta Departamental, organizando y construyendo más ciudadanía a través de ese vínculo y ese acercamiento que no podemos perder. Yo entiendo que muchas veces eso se desgasta con el tiempo cuando uno es gobierno. Nos pasó siendo gobierno durante 10 años, puede ser que el vínculo social se haya desgastado, bueno, hoy hay que reconstruirlo. Nos pasó a nivel nacional también y hubo que reconstruir ese tejido de acercamiento, de relacionamiento, y creemos que hoy estamos en condiciones de poder retejer, rearmar y trabajar desde la cercanía, que es lo más importante. Posicionarse como fuerza política de vuelta. Quiero aprovechar porque leí en tus redes sociales, hablabas o manifestaba cierta preocupación de que el gobierno se está dando a conocer de a poco y no se presentó las autoridades que iban a llevar adelante las políticas departamentales de la Intendencia de Salto, del propio intendente, sino que de a poco se fueron conociendo algunos nombres y otros todavía no se conocen. ¿Te genera un poco de preocupación cómo se está manejando ese tipo de designaciones? Sí, la verdad que sí, porque en realidad me genera la preocupación en el sentido de saber a quién uno se tiene que dirigir, porque previo a la asunción se hizo la mención de un conjunto de nombres, van asumiendo de a poco, cuando se asume no se nombra o no se da a conocer en su conjunto quiénes iban a estar ocupando las responsabilidades, salvo lo que sabíamos que se había anunciado previamente.
Entonces, bueno, nos genera un poco de dudas esa, pero capaz es una estrategia que tiene el gobierno departamental, habrá que ver cómo se desarrolla. Nosotros sí, lo que estamos atentos es a la cantidad de cargos de confianza o de designaciones, porque en campaña electoral se aseguró cierta austeridad. Sí, fue de las principales críticas al gobierno frente amplista, y se hablaba, ¿no?, de la cantidad de cargos de confianza. Bueno, hoy estamos atentos a eso. ¿Para qué? Para demostrar en todo caso de que o fue un discurso solamente de campaña o si en realidad se lo va a cumplir. Van unos días del gobierno también, lo que estamos haciendo es atender esa realidad a ver cómo termina. Lo decíamos como una duda en las redes sociales, después ahí uno ve que la gente opina y está bien que opine, que también se explaye. es un espacio para eso. Por supuesto, porque cuando uno tira un tema muchas veces lo tira para eso, ¿no? Para ver cómo responde la ciudadanía. Entonces es una forma también que tenemos de trabajo. Estuviste al frente del Departamento de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Social, varios años. Hace un ratito hablaba con María Eugenia Taruselli, quien está ocupando el cargo ahora, y se refería, ¿no?, al servicio del comedor. Son 1.200 personas, 1.200 platos en realidad, diarios aproximadamente lo que se está cocinando, y ella destacaba que el servicio funciona muy bien, que trabaja muy bien, pero que quiere dar un paso más y que la Intendencia o el Gobierno departamental no sea solamente asistencialista, sino también trabajar más en la casa, en el domicilio de esas personas que están en una situación de necesidad. Esto tal vez manda un mensaje inicial de que el Gobierno no va a descuidar a las personas más vulnerables. ¿Entendés que ese tipo de políticas tienen que seguir por este camino? Esperemos que así sea, y entender de una vez por todas que hay que construir políticas de Estado. Que más allá de que esté quien habla, estés tú, esté María Eugenia o a quien le toque la responsabilidad en su momento, circunstancialmente, si hay una definición de política de Estado y la política de Estado implica la generación del comedor como lo definimos nosotros en su momento, y eso continuó y va a continuar, y además se ata a través de un convenio con el Instituto Nacional de Alimentación como lo hay, para nosotros eso es un avance. Pensar en el trabajo no solamente asistencial, sino con la atención integral a la población, es algo que también desde el Ministerio de Desarrollo Social se plantea, que es el organismo rector de la política social en el país. Y nos decía Jorge Basturén en un informe que nos daba en la Mesa Política del Frente Amplio la semana pasada, que uno de los objetivos era el de trabajar no solamente en el asistencialismo, que es necesario, que hay que hacerlo, porque en realidad llega un momento en el que si hay una emergencia alimentaria hay que asistir. Y hay que asistir con la alimentación puntualmente, pero también hay que avanzar en la atención integral a la población. Es algo que saludamos, que el Ministerio de Desarrollo Social lo empezó a hacer, y que además implica la cercanía del Estado con la población. En diversas columnas de opinión que nosotros sacábamos, principalmente en campaña electoral, decíamos, es necesario que el Estado esté presente, que el Estado esté mucho más cerca de la población. El periodo anterior hubo un retrotraimiento del Estado, un retiro del Estado del barrio, de la población, hubo un recorte de la cercanía. Hoy creemos que hay otras posibilidades y que el Ministerio de Desarrollo Social llegue a cada uno de los pobladores y pobladoras del departamento es un logro. Ahora, ese asistencialismo puro puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, si yo recibo beneficios de asistencia del Estado, me quedo acá como estoy y no doy un paso para mejorar mi situación. ¿Falta esa otra pata? Por supuesto que falta. Por supuesto que falta, y entendemos que hoy el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en eso y está trabajando en mejorarlo mucho más, y hay un programa de gobierno que va aterrizando en el territorio, y ese aterrizaje o ese abordaje que hace en el territorio es para esa atención integral, donde Salto tiene una necesidad de atención alimentaria muy importante que viene desde el periodo anterior, que hay que continuar atendiendo esa situación, hay que buscar mejorarla a través de la generación de empleo, de posibilidades, de inserción, de inclusión, pero bueno, hay una realidad concreta que hay que atender. Por eso también a nosotros nos preocupaba en algún momento la resolución que se tenía de brindarle a la red de ollas el dinero por mes que daba la Intendencia de la Zona Azul.
todavía no sabemos cómo va a continuar. Esos eran en su momento 240.000 pesos, ¿no? 250 más o menos. Ahí está, sí. Todavía no sabemos cómo se va a continuar, pero en realidad era algo que nos preocupaba cuando sabíamos que se cambiaba el gobierno. Todavía la Junta Departamental no está discutiendo el tema, no lo discutió, no lo abordó. No sabemos el Ejecutivo cómo lo va a seguir, pero para nosotros es una preocupación porque hay una tensión real allí de la situación de emergencia. Bueno, por lo que pudimos hablar con la actual directora de Desarrollo Social, lo que va a buscar el gobierno departamental es que las personas que se están alimentando en las ollas populares o ollas barriales pasen al Sistema Nacional de Comedores, al comedor departamental, y aparentemente, bueno, ese apoyo no continuaría, ¿no? Como el que se tiene ahora, actualmente, que son esos 250.000 pesos. Y ella planteaba algunas preocupaciones que, por ejemplo, están en cómo se controla o el contralor del dinero que se deriva o se transfiere a esos grupos de personas, ¿no? Que al fin y al cabo se unen por una causa noble. Dicen, bueno, ¿de qué manera se puede supervisar ese dinero, hacia dónde va y cómo se invierte? Yo creo que los métodos hay. En realidad es una organización, la Red de Olla, con personería jurídica, que viene con un trabajo inserto en la sociedad, recibía el dinero, hacía una devolución de boleta. Rendían cuentas. Rendían mensualmente con las boletas de lo que se compraba. Nosotros podíamos ir al lugar donde armaban las bolsas con los insumos para las distintas ollas. Había un sistema de control de ellos mismos sobre las ollas. Eso continúa, en realidad, yo lo puedo decir desde el rol que tuve en ese momento, ¿no? Ahora, por supuesto que quienes están diariamente en la olla tienen mucho más conocimiento. Entendemos que es una forma digna de atender la emergencia a través de la solidaridad de la población. No hay cosa más noble que ser solidario, y esa solidaridad se manifestó durante todo este periodo. Bueno, si hay una decisión del gobierno departamental hoy de no continuar con el vínculo con la Red de Ollas, lo veremos en su momento, ¿no? O si hay una decisión de ampliar el comedor, pero lo importante para nosotros es destacar esa solidaridad de los salteños y salteñas organizados en la Red de Ollas. Claro, con algo que comenzó ya con la pandemia, en una situación bastante complicada para todos, y que bueno, muchos se mantuvieron, ¿no? ¿Cuántas ollas estaban funcionando a lo último? Nosotros teníamos un registro, por lo general, estamos hablando ahí de más de 20 ollas que funcionaban, que por lo general funcionaban en la noche. Esa atención en la noche permitía atender a la población, que algunos podían levantar al mediodía así su comida en alguno de los puntos que se entregaba, pero no solo al mediodía comemos, claro, ¿no? Aseguraban el segundo plato claro, de comida. Por supuesto. Entonces, también ahí había una coordinación con la Red de Ollas, y nosotros insistimos con eso, con destacar la responsabilidad de quienes están al frente de las ollas y de la Red de Ollas en esa solidaridad que nace desde el corazón. Seguramente va a ser un tema de debate a nivel legislativo en el corto plazo, cuando se transmitan o comuniquen oficialmente esas determinaciones o decisiones, así lo son. Muchas gracias, Regino, por haber estado. Seguramente vas a ser una fuente de consulta permanente con relación a todo lo que ocurre allí en la Junta Departamental. Nosotros estamos a las órdenes. Nosotros lo decíamos en algún otro espacio, la bancada 1001, que no está integrada solo por quien habla, ¿no? Sino que también hay otros compañeros, Camila Rodríguez, Sandra Márquez, Walter Campos, una bancada que va a estar abierta y que está abierta a recibir planteos, a vincularse con la población, a acercarse. Entendemos que tenemos que construir por ahí, así que estamos de puertas abiertas para esa consulta permanente, el intercambio y el poder construir una realidad mejor. Así que muchas gracias. Gracias por la visita. Nosotros nos vamos despidiendo, como siempre, diciéndoles hasta dentro de 7 días, el jueves próximo, aquí nuevamente por la pantalla del 5, también por los distintos servicios de streaming y por Antel TV. A todos gracias por habernos acompañado, a todo el equipo de Invencible de los dos locales, que me viste jueves a jueves con muchas promociones muy interesantes. Sigo destacando, estas camperas reversibles son impecables porque según la prenda que uses abajo, es el color que usas. Tenés el clarito o el azul atrás, impecable, así que date una vueltita por Invencible, comprá todas las prendas, las promociones y por supuesto la colección de invierno, que todavía quedan días fríos por delante para alegría de unos pocos y tristeza de muchos. Será hasta dentro de 7 días.